Hola compañeros, mi nombre es Diego Yair Ramos Reyes, estudiante de la carrera de Arquitectura, Grupo 801 de la Universidad de León, plantel Querétaro. A continuación les mostraré un video acerca de los materiales y obras constructivas de la historia de la arquitectura, época antigua. La prehistoria es la época en la cual el hombre comenzó a construir sus primeras obras arquitectónicas, comenzando con materiales de donde habitaban. Las chozas son un tipo de vivienda que utilizaban para cubrir sus necesidades con relación al hábitat donde se encontraban, ya que este ambiente se corrían riesgos en cuanto a la fauna de la zona. Estas eran esculturas basadas en la mujer como culto de procreación. Básicamente eran talladas sobre rocas, dando a entender en aquel entonces que la mujer era observada como un símbolo. Las pinturas rupestres se encontraban teñidas a base de pigmentos naturales o sangre, ya que en aquel entonces era lo único que se contaba para realizar este tipo de pinturas. Las construcciones megalíticas fueron lo más representativo de esta época, entre las cuales se encontraba el menhir, cromlech, dolmen, cisto, nurago, taula, talayote y naveta. Básicamente, estas construcciones estaban hechas a base de grandes piedras. Los materiales más utilizados en la prehistoria fueron la fibra vegetal, que la obtenían de ramas, restos de troncos de árboles. Estas consistían en un tejido de hojas de palma y cortezas de los troncos. La piedra fue utilizada para crear otro tipo de construcciones como santuarios, tumbas, monumentos a los jefes de sus tribus. Estas eran de gran magnitud o de gran tamaño. Utilizaban estas porque era el material más abundante de su hábitat. Tanto la piedra como la madera eran de gran abundancia y por esta razón eran los más utilizados. La madera fungía como estructura en sus construcciones de vivienda, utilizadas en su mayor parte como soportes. El cuero era utilizado en sus viviendas para brindarles calor y generar una cubierta para proteger el interior de la choza. Estos cueros eran extraídos de los animales. Egipto se caracteriza por una arquitectura horizontal. Es una arquitectura arquitravada, la cual la conseguían por medio de dinteles colocados sobre pilares. Eran politeístas, creían en la vida después de la muerte, contaban con un poder político fuertemente centralizado y jerarquizado. Su principal aportación de construcción fueron el talud, los dinteles, pilares como el acanalado, lotiforme, topiriforme, campaniforme, palmiforme, atórica y cilíndrica. Los principales materiales que utilizaron fueron la madera, el adobe, ladrillo, piedra de arcilla tallada en grandes bloques, representando las batallas, acontecimientos importantes y numeraciones matemáticas. La arquitectura de Mesopotamia se desarrolló en la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates, desde el asentamiento de los primeros pobladores hasta la caída del último estado mesopotámico, Babilonia. Dada la importancia de la vida terrenal, así como la preocupación por la muerte, las edificaciones más representativas eran el templo y el palacio. Su principal aportación arquitectónica fueron los arcos, la bóveda, sistema dintelado. Con estos sistemas de construcción formaban toda su estructura dentro de sus edificaciones. La bóveda fue de gran ayuda para construir la puerta de Ishtar en Babilonia. La arquitectura es principalmente palaciega, siendo casi inexistentes los templos, ya que en esta cultura el poder real es más fuerte que el religioso. El palacio será el centro de la vida en la cultura persa, destacando también los enterramientos de sus reyes. Utilizaban materiales como ladrillo, mármol y madera. La columna será utilizada como principita en un principio, realizada en madera y con base de piedra. La colocaban principalmente en las fachadas, sirviendo como una especie de pórtico. Los monumentos funerarios eran realizados en piedra, tenían planta rectangular con cubierta a dos aguas, tiene una base escalonada con 6 cuerpos de escalera, está rodeado por una muralla y se dice que su inspiración se basa en figuras mesopotámicos. Los monumentos más antiguos de la India son de una época reciente comparados con los de Caldea y Egipto. Se atribuyen como mucho al siglo V a.C. En la arquitectura de India hubo algunos edificios de fechas antiguas
pero aquellos construidos de madera y adobe desaparecieron sin apenas dejar rastro de su existencia. Los elementos representativos arquitectónicos son los templos subterráneos, la pagoda, Gorupa y el Sigara. El Taj Mahal es un elemento muy representativo de esta civilización. Los materiales empleados en ese edificio fueron el mármol blanco, piedra arenisca roja, mármol negro. Se emplearon más de 1000 elefantes para transportar los materiales para poder construirlo y miles de obreros por las dimensiones que este edificio tiene. La arquitectura china es el estilo de arquitectura que ha tomado forma en Asia Oriental desde el siglo XXI de nuestra era. Sus materiales de construcción son generalmente madera y ladrillo. Las columnas suelen tener escasa elevación y carecen de capitel. Las techumbres o cubiertas se completan con un alero grande cuyo borde, sobre todo en sus puntas, se encorva hacia arriba. Decoraciones policromadas, azulejos, baldosines de porcelana, incrustaciones, campanillas y juguetes con infinidad de detalles. Los principios estructurales de la arquitectura china se han mantenido mayormente estables, siendo los principales cambios solo decorativos. El Ting es un palacio de forma cuadrangular con techumbre y alero grande, sostenido todo por columnas y rodeado de luces de pórticos. El Ta, formado por muchos cuerpos cilíndricos poligonales superpuestos, llevando cada uno su propio alero. El Pailú es una especie de arco triunfal o puerta monumental de tipo arquitrabado. Persa y Micena son dos culturas que florecen por influencia del mundo oriental, que les llega a través del Mediterráneo con una cultura rica y muy poderosa económicamente. Toda la arquitectura de Creta era arquitrabada, es decir, sin arco ni bóveda y con cubiertas horizontales. La principal aportación de Creta es la columna de forma troncocónica, con un único color, el rojo, apoyado en un pequeño disco o cuadrado de piedra a modo de base, utilizando siempre los mismos colores, rojo, negro y blanco. Micenas destaca por la construcción de importantes murallas. Las ciudades están rodeadas de grandes murallas de tipo ciclópeas, que están compuestas por grandes piedras dobles y con una cubierta formando una especie de túneles. Estas grandes murallas dan paso a la entrada o salida del pueblo con enormes puertas. Grecia surge en la península griega, en la zona en la que antes se establecía Micenas. Se cree que el cambio cultural se debe a la llegada, probablemente del pueblo dórico, que sustituye en hegemonía de la península a los aqueos. La arquitectura, fundamentalmente religiosa, teniendo como edificio principal al templo, aunque también existían edificios civiles interesantes, pero que quedan en segundo lugar. Estos pueden ser, por ejemplo, la estoa, las palestras y los teatros. Los templos fueron el edificio principal de griega, que sigue los modelos de perfección basados en la medida, el equilibrio y la proporción, que según sus ideas producen la belleza perfecta. Desde las etapas más antiguas, la arquitectura griega siempre va a ser arquitrabada. Esta medida, proporción y equilibrio tienen unos llamados órdenes arquitectónicos que son las características básicas. Los materiales frecuentemente empleados fueron la madera para soportes y techos, el ladrillo sin coser para paredes, especialmente de casas, la piedra caliza y el mármol para columnas, muros y porciones elevadas de los templos, la terracota para ornamentos y los metales, especialmente el bronce, para detalles decorativos. Roma surge como el Lacio al sur de Etruria. Poco a poco se va extendiendo y llega a ocupar territorios en toda Europa. El primer momento de la cultura romana es la etapa llamada República Aristocrática. Los ciudadanos eran cultos por su relación con las colonias griegas y porque Roma acaba dominando el mundo griego del que absorbe la cultura y la lengua. Toman el templo como elemento fundamental. No hay tantos como en Grecia, pero siguen sus modelos, aunque con menos importancia en proporciones y equilibrios. Los romanos tienen menos religiosidad y por eso también hay menos templos. La segunda etapa, llamada Imperio, se construyen templos de grandes dimensiones como el Panteón de Roma, o pequeños altares abiertos que siguen el modelo helenístico del altar de Pergamo. El Panteón contaba con una cubierta de sistema de cúpula semicircular con columnas en el interior, pero en el exterior se ve una cúpula escalonada. En el interior, la estructura de la cúpula
está hecha con molduras cuadradas denominados casetones. Estos se ven como elemento decorativo. La arquitectura civil es más importante en Roma. Comienza a organizar la ciudad de forma reticular. Esta manera de construir las ciudades da mucho más orden y claridad. Hacen dos avenidas que se cruzan, llamadas de norte a sur Cardo y de este a oeste Decumanus. La función del Coliseo se presentaban gladiadores, pelea entre animales a muerte y cristianos contra bestias. La planta es elíptica con varios pisos, normalmente 3 o 4 con superposición de poderes. Utilizan el arco de media punta en lugar de cincel y por dentro tienen bóvedas con función de pasillos llamados vomitorios que acceden a las gradas. El interior del Coliseo tenía las gradas rodeando una parte central también redonda llamada arena por estar cubierta de esta. En el subsuelo situaban salas donde estaban los gladiadores y las bestias encerradas. En las paredes actualmente se encuentran inscripciones hechas por ellos. El origen del arte paleocristiano se sitúa en el oriente helenístico, es en Siria y en Egipto, donde los cristianos encuentran mejores condiciones para las prácticas litúrgicas de este nuevo dogma que viene sacudiendo al mundo romano, el cristianismo. El emperador Constantino dio origen a la cultura bizantina, reconstruyó la ciudad de Bizancio como nueva capital en 330, la llamó Nueva Roma, pero se le conoció popularmente como Constantinopla. La arquitectura paleocristiana se distingue por dos periodos, el primero las catacumbas y el segundo las basílicas. Las catacumbas eran cementerios subterráneos, los cuales tenían vestíbulos, galerías, nichos, arcosorios y cámaras sepulcrales. Las basílicas, estas tienen las siguientes estructuras: el pórtico o vestíbulo, el atrio, una fuente, el ábside, el altar, el coro y las tribunas. La arquitectura bizantina es heredera de la arquitectura romana y la arquitectura paleocristiana. Es esencialmente religiosa, aunque no faltaron los edificios civiles de importancia. Muestra una marcada predilección por el ladrillo como material de construcción. Aunque se utiliza la columna, su innovación más característica es el uso sistemático de la cubierta abovedada. Los tipos de bóveda más utilizados son la de cañón y la de arista, pero destaca sobre todo la cúpula con su característica base sobre pechinas. La arquitectura prerrománica y románica fue un esfuerzo continuo en construir templos perdurables con la mayor grandeza posible, pero evitando su posible destrucción. Buscaban la altura y la luz, emplearon la piedra y eran abovedados. Las iglesias tenían soportes procedentes de los romanos, eran construcciones toscas, se emplea el arco de herradura. El arte asturiano emplea el arco de medio punto, muros con fortalezas, capiteles toscos del corintio clásico con adornos en forma de cuerdas, empleo de bóveda de cañón. El material suele ser sillarejo y mampostería. Los monasterios eran centros de culto conformados por iglesia, claustro, hospedería, celdas, cuadras, rectorio, talleres, escuela exterior, cocina, granero y almacén. Los materiales de los monasterios eran la piedra de sillería, la colocación de sillería era en forma de soga y tizón, sillarejo, piedra pequeña de peor labrado y ajuste realizada a mano directamente de la piedra, mampuesto, piedra no labrada o de labrado tosco a base de mampostería aglutinada. Muchas gracias compañeros por su atención. Con esto damos por concluido este video.